Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Cuánta calidad en el servicio a los jóvenes que están en alto riesgo de ser tomados por la delincuencia. Jóvenes sin oficio y sin beneficio, como se dice, imagínese usted. Caen en la delincuencia fácil. Esta institución los libera, los forma, los ayuda a superar todas esas falencias sociales, todos esos problemas en lo que viven esos jóvenes que terminan entonces implicados en la delincuencia más peligrosa y más dañina a la sociedad. Estas manos salesianas los convierten en verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, bueno, tengo que expresar mi condolencia a la familia Dargan y Espaillat Cabral por el fallecimiento de Roberto Dargan Curi, Roberto José Dargan Curi. Su esposa Victoria Camelia Espaillat Cabral Pucha, a sus hijos César, Roberto y Paola, que es su esposa, Jorge, y Miguel y Gloria, su esposa también. Roberto, tengo muchos años que conocí a la familia porque somos vecinos, más de 40 años de vecindario. Y bueno,
sus hijos crecieron, desde niños ahí con los míos también, niños también, y son familias muy conocidas de Santo Domingo, de la capital. Pucha, hija de don César Espaillat, ya fallecido, su madre Cabral Amiama, familia también muy conocida, doña María. Entonces, él falleció anoche, hoy fue su velatorio y su entierro en el Jardín Memorial. Y se ha sentido mucho su fallecimiento porque una persona siempre muy relacionada en el medio social de la capital, principalmente de Santo Domingo. Y su hijo César, que es el secretario ejecutivo del CONEP, del Consejo Nacional de Empresarios, y es una persona muy conocida, abogado también, un joven que se ha distinguido en el país, y sus demás hermanos, Jorge y Miguel. Y entonces es una pérdida muy sensible, que lamentamos mucho los vecinos de la México, esquina Tiradentes, que es donde reside la familia Dargán Espaillat. Mis condolencias, y de mi familia también, las hacemos extensiva a la familia de doña Pucha y los muchachos César, Miguel y Jorge, que son los hijos de Roberto Dargán Curi, que falleció, repito, anoche, y que hoy fue sepultado en el Jardín Memorial, el cementerio memorial, no sé cómo, creo que así que se llama, Jardín Memorial, en la Jacobo Magluta. Que en paz descanse Roberto, y mi condolencia a toda la familia. Bueno, señores, ese daño, yo no sé hasta dónde va a llegar. El gobierno del presidente Abinader no ha tenido, siempre para nosotros fue motivo de preocupación desde el principio. El presidente como que no ha tenido un buen tacto para escoger sus funcionarios adecuados a las áreas de gobierno que hay que atender. Siempre hemos dicho aquí, una de las grandes virtudes que puede tener un presidente, o que debe tener un presidente de la República, es saber escoger a sus colaboradores o a los servidores, a los que van a estar con él dirigiendo el gobierno. Y más cuando se trata de un equipo de gobierno tan bisoño, tan inexperto como el que llegó al poder en el año 2020, incluyendo al propio presidente de la República, que nunca ocupó cargo público. Ha sido una persona afortunada de la riqueza, su padre hizo una riqueza enorme, y ellos son sus hijos que han heredado esa riqueza, y fíjense cómo el presidente evidenció unos millones extraordinariamente altos de su patrimonio, millones de dólares y de pesos, imagínense usted. Pero gente que no tenía entrenamiento de función pública. Entonces, esa gente han conformado un gobierno que ha tenido muchísimos patinazos han tenido que dar en los 4 años que se ha ejercido el gobierno. Creo, con excepciones muy notorias, se puede decir que hay áreas en que las decisiones gubernamentales han tenido acierto. Pero la mayoría de los cargos han actuado con desacierto, pero lo más grave es que están ahí todavía, que permanecen en los cargos. Hay que
¿cómo diríamos? Hay que señalar con firmeza que no hay forma de corregir los errores si se obstina en seguir cometiendo errores, como hemos dicho otras veces aquí, que lo malo de un error no es cometerlo, sino persistir en el error. Ese caso del medio ambiente, ya a este nivel de daño que ha tenido el medio ambiente nacional, el ministro de Medio Ambiente debió renunciar al cargo, porque por incompetencia. Es decir, es una persona que no ha mostrado si no ha mostrado competencia, menos ha mostrado interés por ser competente, porque que no hay forma de que usted hierre tantas veces u obvie los daños ecológicos que estamos viendo y que se denuncian continuamente y que ese ministerio no hace nada, absolutamente nada, por corregir los daños. Pero no corregir los daños, porque dígame usted, un daño como ese. Yo creo que, Eri, tú tienes las imágenes de las dunas de Baní. ¿Usted cree que un daño como eso, usted no lo puede reponer inmediatamente? Porque imagínense usted, ¿cómo se puede reponer? Hay que hacer una reforestación de nuevo ahí. Pero es el castigo de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno ha sido tan inepto en materia medioambiental? Nadie se explica, nadie sabe. El presidente como que se siente satisfecho de eso. Digo yo, porque eso era más motivo. Por lo recurrente que ha sido el caso en las dunas de Baní. Eso debió ya, hace tiempo que el presidente debió haber corregido esa situación que se ha dado en las dunas de Baní. Tan recurrentes, ¿por qué? Pero lo peor es la justificación que da el gobierno. Es decir, el gobierno viene y dice ahora y se quiere como diríamos, como lavar el error de observación, el error de permisividad que ha habido en este caso. Eso no es un área protegida, eso está fuera del área protegida de las dunas. Señores, las dunas, usted ve las dunas de Baní. El que va por primera vez ahí, piensa que ha ido a un desierto de eso, como esos desiertos que hay en África, bueno, el Sahara, pero claro, en un microcosmo, diríamos, del Sahara, o de el Negev, qué sé yo, esos desiertos de Israel ahí, y hay otros desiertos en China, hay una área desértica también, y se levantan unas arenas y qué sé yo. Hay áreas desérticas. No sé aquí en América Latina donde hay desiertos de ese tipo, porque no son así como eso. En Chile o en Perú, no sé, en Bolivia hay unos, pero son áreas desérticas, pero no son así como esas arenas del Sahara. Pero estas de Baní se parecen al Sahara, porque son arenas de ese mismo tipo y se levantan en polvareda y todo. Bueno, aquí no hay una cuenca que esté segura. Este gobierno no ha movido una paja, como se dice, para preservar el medio ambiente. Fíjense el caso que acaba de pasar en Tireo, gravísimo. Matan a un joven, una persona que denuncia. Pero eso no fue ahora. Yo recuerdo que hace unos días se hizo la denuncia de la extracción de arena del río de Constanza, de Tireo. Se hizo la denuncia de que se están retirando materiales, que se está dañando el río, pero no fue una autoridad a parar eso. Sale este joven como reiterando de nuevo la queja y miren dónde termina, matando al joven
que hizo la denuncia en Tireo. Eso es gravísimo. Pero este gobierno no ha tenido un gesto de cuidado con el medio ambiente, porque no ha tenido dirección. Es que ese ministerio no ha tenido una dirección enérgica y capaz, competente. Incluso el incumbente de turno, el ministro, dijo que él no sabía nada de eso. Entonces, presidente, ¿para qué usted nombra una gente que diga que él mismo confiesa que no sabe nada de eso? Pero tiene hasta razón. ¿Para qué me ponen a mí ahí? Pero entonces tenemos un gobierno que le encanta cometer errores. Increíble que pasen esas cosas. El periódico Listín Diario, desde luego, el director del periódico, Miguel Franúl, es un hombre de Baní, y él le duele su zona, su provincia, ¿por qué no? Y ha titulado eso. Yo estoy seguro que al presidente lo primero que van y le dicen, las intrigas, las polillas palaciegas, lo primero que le dicen, mire cómo está el Listín. Fíjense lo que hace el Listín, 2 días publicándole la portada, estrujándole eso en medio de la campaña al gobierno. Eso es interesado porque el daño no es tan grande, porque eso está fuera del área protegida. Señores, aquí no hay un área protegida. Yo creo que las áreas protegidas son más de 32, 36, no sé. No hay una que no esté invadida. Una de las áreas protegidas. No hay una que no esté invadida. Y este gobierno no ha movido una paja, como se dice el lenguaje coloquial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un reflejo también en grande de muchas áreas del gobierno que andan a tontas y a locas, como se dice. Una pena, pero eso es lo que tenemos. Y lo grande no es eso. Eso es lo que se quiere reelegir, que es peor, es todavía más grave. Porque las cosas se tienen que hacer bien para que la gente haga conciencia y vaya a votar, si va a votar. Que vote por la seguridad, por la confianza, por la claridad de las acciones, de los hechos, pero no es para que lo engañen, que la gente va y vota. A veces los gobiernos necesitan un susto, como se dice, un susto electoral. Necesitan los gobiernos reeleccionistas, que andan en reelección, necesitan un susto. Pero así es que va la fiesta. Bueno, señores, yo estuve viendo la persona abatida de Donald Trump. Trump es un hombre muy fuerte y él siempre ha tenido una personalidad muy especial. Es una persona con una conducta casi medalaganaria en su forma de ser. Dice las cosas, hace gestos y bueno, y no tiene, como se dice, pelo en la lengua. Dice las cosas en forma muy, muchas veces muy desatinada. Esa es la verdad. Pero fue como decía de la Bruyère, que es muy difícil usted tratar de ganar en una discusión o conversando o discutiendo con un rico necio, porque la risa está de parte del necio rico o del rico necio. Y eso es verdad, siempre ha sido así. Entonces a ese tipo de magnate, como se dice, le lucen esas cosas y dicen, y bueno, y la gente lo coge a chiste, como dice, y se ríe. Entonces Trump, con este viacrucis judicial en el que está metido, un problema en Georgia por querer cambiar las elecciones sobre la base de, no era sobornar, sino querer influir en la autoridad electoral
en Georgia, en el estado de Georgia, para cambiar el resultado de las elecciones. En Nueva York, por asuntos de fraudes y de alterar libros inmobiliarios, valores inmobiliarios, tiene el caso de las prostitutas, pagos para callarla, para soborno, para callar prostitutas que habían estado con él. El caso de Washington, que es por el asunto de las manifestaciones turberas en el Congreso que dañaron y hubo muertos y heridos, y que él ha señalado que los presos de ese vandalismo son rehenes del gobierno, que todos esos juicios son inducidos por los adversarios como una forma de persecución política. Bueno, entonces todos esos casos, tiene caso en Georgia, tiene el caso de Florida por documentos secretos, públicos, que son de alta seguridad del gobierno de los Estados Unidos, incluso son de documentos de, ¿cómo le llaman?, de espionaje y cosas de eso, de secreto de Estado. Es decir, el hombre está abrumado en medio de una suerte de viacrucis judicial, y lo vi hoy tan abatido, como tan distinto a ese Donald Trump. Y eso es muy duro, tener que enfrentar todos esos juicios y los pagos y el dinero que se ve involucrado y lo que puede pasar en Nueva York, que el hombre no pueda seguir haciendo negocio en el estado de Nueva York. Bueno, la verdad que se veía Trump hoy, lo vi muy abatido, no hay duda de ello. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues sí, para terminar con ese comentario anterior, Donald Trump muy abatido. Lo vi hoy como triste cuando sentado ahí en los asientos del tribunal. Y la verdad es que Donald Trump, además de esos problemas, de su carácter y esas cosas con la forma de hablar y de hacer negocios y todo eso, pero hay un patrón en Trump
¿Qué es lo que más me preocupa a mí? Por el caso de esa cercanía o ese aprecio que él le tiene a Putin. Porque desde la época de la Guerra Fría y de ese espionaje que siempre ha existido entre rusos y europeos y norteamericanos, principalmente entre rusos y norteamericanos e ingleses también, el espionaje ruso siempre trató de buscar, de utilizar las prostitutas para fines de corromper los espías o a los funcionarios de Occidente. Yo recuerdo el caso de, creo que fue de Willy Brandt, siendo canciller de la República de Alemania Occidental. Willy Brandt. La secretaria de Willy Brandt era una agente de la KGB. Le daba servicio a KGB. Eso fue un escándalo en Europa, me acuerdo yo. Pero no dudo que tal vez la secretaria fuera también amante de uno de ellos ahí, y por eso así que llegan los comunistas. Incluso la hija de Allende, un hombre sano como Allende, un hombre bueno, pero víctima de esas maquinaciones de la izquierda y del militarismo y del imperialismo también, porque los americanos, Henry Kissinger fue el que tumbó a Allende. Y Allende, aunque hizo un gobierno nefasto económicamente hablando, pero no mató a nadie. Fue un régimen democrático en ese aspecto. No, ahí no se mató ni se maltrató a una gente por asuntos, por disentir del presidente Allende. Distinto a Pinochet, que fue un matón, y la gente mataron más de 4.000 personas, se estima, y decenas de miles de presos y desaparecidos. Bueno, todo el mundo sabe que eso fue una dictadura. Pero la hija de Allende, ¿qué hizo el gobierno cubano? Mandó un espía, que era un cubano, apellido Fernández, y llegó a Chile en el gobierno del gobierno de Allende, y le introdujo ese tigre, como se dice ahí, en la moneda. Una especie de secretario particular le puso Fidel Castro ahí, pero el señor lo que iba era enamorar a la hija. Y le enamoró a la hija y se casó con la hija de Allende. No sé cómo era que se llamaba. Isabel, no sé, pero era Allende, Tati, la Tati le decían. Se fueron a Cuba después del golpe de Estado y se fueron a vivir a Cuba. Esa hija de Allende fue enamorada por esa persona porque el comunismo quería tener ese agente ahí, el castrato, mejor dicho. Es decir, ha sido estilo de usar todas estas cosas, usar las alcobas, como dice. Entonces yo siempre he dicho, ese patrón de conducta de Trump, de los escándalos sexuales, para mí, tienen a Trump, como se dice, preso del chantaje por parte de ese espionaje de Putin. Tiene cosas que lo incriminan a Trump ahí. Y por eso Trump luce tan complaciente con Putin, que es capaz, dice, de ganar las elecciones y entregar a Ucrania. Mire, Trump, nosotros necesitamos quedarnos con los terrenos que hemos conquistado, que la Crimea, eso es de nosotros, y los terrenos que tenemos, estos ya son zonas liberadas. No le den un centavo a Ucrania, ni a Europa, y la OTAN, saquen a Estados Unidos de OTAN. Ese es el plan de este señor. ¿Por qué? Por un escándalo sexual es capaz Occidente de quemar las naves de OTAN. Y miren el resultado de la OTAN con Israel. El servicio que acaban de darle los 3 grandes de OTAN a Israel. Entonces, OTAN es necesaria, pero para este señor que se llama Donald Trump le da un pito porque él tiene esa atadura, probablemente de un escándalo sexual o un escándalo económico con Rusia. Eso es lo que ata al señor Donald Trump
y las evidencias son todas esas. Ahora, ese vía crucis penal en que está él ahora involucrado con 4 casos y como 95 cargos, y esto es una cosa de loco. Repito, lo vi abatido hoy, no es ese tron de cara bovina, como se dice, ese tron toro que empuja, como se dice, pero se ve como caído, porque esos juicios son terribles. Y más en Estados Unidos, que donde esas penas son, cuando a usted le ponen un castigo, eso hay que cumplirlo, y si a usted lo meten preso, es preso, y si tiene que pagar una multa, hay que pagarla, señores. Y estamos hablando de que esas mujeres que él violó, que usó sus servicios sexuales a cambio de dinero y esa cosa, y luego después pagar para sobornarlas y que no hablaran de su vida, qué sé yo, de su vida prostibularia. Y hay que ver quién es que está acusando además a Trump. Él es el que era abogado de él. Ese Cohen era abogado de Trump, pero es el hombre que le pagó a la prostituta para callarla. Dinero de Donald Trump. Es decir, son casos muy graves para Trump, que aunque puede estar hasta condenado y preso y puede ser presidente de los Estados Unidos, pero mire, el que sale con una mancha así no es fácil. Hay que ver hasta dónde va a llegar estos casos de Donald Trump, pero la verdad que es lamentable ver esa situación por la que está pasando el expresidente, señores, de los Estados Unidos de Norteamérica, que eso es mucho decir. Bueno, en economía tenemos, hay que leer las cosas como están para el cacao. $10,543 la tonelada, sigue subiendo el cacao. El café sigue subiendo, $229.40 un quintal de café, eso es altísimo también. Azúcar, $20. Y el oro, $2,382.10 la onza. Eso es histórico también, súper histórico, los precios del oro también. El petróleo, $85.41, el que consumimos nosotros, que sigue alto. Entonces, esa es una situación que además yo quisiera abundar algo ahí, no sé, tengo el tiempo, pero ese es un tema que yo creo que hay que abundarlo. Hay mucha gente que se va a estimular a sembrar cacao y sembrar café, porque esos precios estimulan, no hay duda, y hay mucha gente que va a hacer ese esfuerzo, pero hay que tomar en cuenta algo que está sucediendo en Europa, para que la gente que vaya a hacer sus inversiones tenga cuidado, porque hay unas normas medioambientales en Europa que están poniendo en peligro mucho de ese tipo de cultivos, que tiene usted que tumbar bosques para establecerlo. Léase, sembrar, por ejemplo, maíz, soya y esas cosas en Brasil y Argentina. La Unión Europea tiene limitaciones, está poniendo normas, límites a las importaciones de ese tipo de productos cuando vienen de áreas que han sido taladas. Hasta el aguacate, hasta en Estados Unidos están tomando también esa cosa en serio, esas normas medioambientales, y hay que tener cuidado, porque el que se falle a invertir dinero tumbando bosques para sembrar cacao o café puede tener problemas con la Unión Europea e incluso con los Estados Unidos, porque esas normas medioambientales, repito, se están haciendo muy fuertes. A mí me preocupa, y no sé, tengo que averiguar por la vía de quien pueda en la zona de la Sociedad Industrial Dominicana o en Mercasí, que son los que tienen las fincas de palma africana, palma aceitera, que está ahí en la carretera que va a Monteplata. Esa producción de palma aceitera puede sufrir por los bajos precios que va a haber, porque la Unión Europea le ha puesto unos frenos a Indonesia y a Malasia, que son grandísimos productores de ese aceite de palma.
Entonces, si esa gente no pueden introducir su aceite en Europa porque proviene de áreas taladas, de bosques húmedos, bosques tropicales, talados para sembrar palma aceitera, esos precios se van a deprimir porque va a haber una superproducción en el mundo. ¿Qué va a pasar con la producción de República Dominicana? Bueno, si aquí se produce caro, lo más probable es que si se vende barato, si ustedes pueden importar barato el aceite de palma, vale la pena importarlo y no fajarse a producirlo localmente. Eso es lo que va a pasar. Y le va a pasar entonces a los Bonetti, le pasaría igualito que con el maní, porque todas las cosas se parecen. Porque en la historia como que tienden a repetirse las situaciones. Lo que pasó con el maní, se radicó el maní aquí, el maní, porque era más fácil importar la pasta de maní para extraer el aceite que producirla localmente. Entonces va a pasar probablemente con la palma, con el aceite de palma, podría pasar lo mismo. Que la producción sea muy costosa localmente y las importaciones sean baratas porque la Unión Europea le va a poner restricciones a esas importaciones de esos países como Malasia e Indonesia, repito, que son los más grandes productores de aceite de palma del mundo. Esa gente vende mucho aceite de eso en Estados Unidos y pagan a los lobistas del Congreso en los Estados Unidos, le pagan muchos miles de dólares o millones de dólares para mover esos productos en Estados Unidos, que no le pongan muchos aranceles, porque son productos que se usan tienen un poder de incandescencia alta, ese aceite de palma, y lo usan mucho para las hamburguesas y esas cosas, esos fritos de papas, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos, que eso es una cosa de loco. Entonces, esos dos países, esas dos naciones que son grandes, pueden abaratar los precios, entonces sea más económico importarlo que producirlo localmente. Podría echar a pique esas plantaciones de palma aceitera aquí. Es decir, hay que tener cuidado porque estos países están estableciendo normas medioambientales que incluso los mismos agricultores europeos están al grito porque a ellos mismos le ponen también trabas. Uso de plaguicidas, uso de fertilizantes, uso de las talas de árboles, diferentes tipos de árboles que no pueden talar porque son árboles para anidar las aves. Oigan por dónde que andan esa gente. O los suelos que tienen que estar verde, el campo, porque Europa paga para que se vea verde Europa. Entonces esos partidos políticos que le llaman verdes en Europa son fuertes. Todo ese sistema parlamentario en Europa necesita de esos votos para montar gobierno, como se dice, formar gobiernos. Entonces tienen un peso político muy fuerte. Llevan al extremo esas normas y esas medidas, tienen a los agricultores de Europa, los tienen al garete, pero van a afectar a los productores del mundo también, como este caso que yo acabo de citar, y va a pasar con el cacao, y va a pasar con el café. Cuidado con todas esas cosas, repito, a los que quieran invertir en esos productos, incluso el aguacate. Hay que tener cuidado porque esta gente es tan duro. Los norteamericanos objetan a México por los aguacates de México también. Muy delicada la situación. Bueno, señores, en honesta verdad, la Junta Central Electoral está en su certamen electoral. Están montando su certamen, pero no están en las acciones, en los actores del certamen electoral. Y hay muchas cosas que estamos viendo, como que la Junta está con la vista pesada. La oposición vive quejándose. Vimos unas declaraciones de Danilo Medina, que dice él que las cosas que se vieron el 18F, y la verdad, aunque lo diga Danilo Medina, que fue un hombre de corruptela fuerte desde el gobierno y que empleó métodos
antidemocráticos y de afectar a sus propios compañeros, como fue el caso de Leonel Fernández. Pero la verdad que la forma de transfugismo que hemos visto, este transfugismo extractivo, como yo le he querido llamar, como extracción, como excavación, sacado la gente, pero el uso de esas pensiones y el uso de esos dineros, por ejemplo, de Supérate, y mira, ahora son 5.600 pesos que le vamos a dar a las familias. Todas esas cosas como que se ven tan distinto a como se hicieron esas operaciones de uso de los recursos públicos en las elecciones pasadas, porque siempre yo dije, aquí en los gobiernos de Balaguer, por ejemplo, se usaban los recursos del Estado. Pero ¿quién se atrevía a decirle a Balaguer, mire, doctor Balaguer, vamos a ganar las elecciones del 74, porque mire, el acuerdo de Santo Domingo está muy fuerte y hay que salir a comprar gente, pues si no, no vamos a ganar las elecciones? ¿Y qué usted sugiere? Bueno, mire, prepare 50.000 pensiones pequeñas de 10, 20, 30.000 pesos, se la vamos a... Bueno, en esa época era menos. Ahora el dinero no vale nada, pero en aquella época valía mucho. Pero vamos a preparar 10 o 20.000 pensiones para darlas en Nagua, que usted pierde allá, y en Azua, que usted no gana ahí las elecciones. Y en San Francisco de Macorís vamos a repartir 10.000 pensiones para que usted gane las elecciones allí. ¿Y quién se atrevía a decirle a Balaguer que hiciera eso? Pero este gobierno lo hace. Por ejemplo, doctor Balaguer, vamos a hacer un bono de Navidad. Óigame, Balaguer daba comida seca, una cajita, pero usted iba a decirle a Balaguer, mire, vamos a darle un bono de Navidad, pero en marzo, en mayo, en el mes de las elecciones, o en abril, un mes antes de las elecciones, vamos a repartir esos bonos navideños, los vamos a dar en primavera. ¿Ustedes creen que a Balaguer usted podía decirle eso? Entonces, los recursos del Estado no se usaban así. Bueno, un cargo público, alguien que se quiera cambiar, que era muy poco, porque del PRD, señores, para cambiarse a balaguerista, solamente vi un caso emblemático, que fue el del doctor Washington de Peña, que en paz descanse, que salió del PRDismo y se fue a por mismo, le dieron un cargo público, creo, después, pero después a lo mucho un cargo público a Washington. Pero eso era muy raro ver un PRDista cambiarse, o un comunista. Bueno, la banda, hubo muchísima gente de la banda que fueron reclutados y se cambiaron. Pero eso eran asuntos ya más de resentimiento y luchas ideológicas y cosas de eso que llevaron a esos grupos. Pero eso no era conducta política del régimen para ganar con votos. Vamos a la pausa, seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, ese transfugismo visto como se está viendo ahora, extractivo, repito, esas cosas no se veían. Por ejemplo, el MIDA fue un desprendimiento, fue una especie de golpe sismático del Partido Reformista de Balaguer. Esa gente se separaron en pleno gobierno de Balaguer en el 70, 68, 69. Hubo esa separación. El licenciado Augusto Lora también tenía su liderazgo a lo interno. Bien, se dividieron. Pero Balaguer no le pagó a esa gente para que volvieran pagándole. Y la mayoría de esa gente, todo ese MIDA se desintegró y se integró de nuevo a Balaguer sobre la base de la realidad, el realismo, y no el realismo mágico de Balaguer, no el realismo, el diarismo. La realidad, Balaguer siempre seguía con su reelección. La gente dijo, bueno, volvamos a nuestro partido porque el licenciado Lora se ha desencantado y no ha querido seguir. O bueno, la misma oposición, el PRD, Bosch, no apoyó el MIDA en el 70, que pudo haberlo apoyado para salir de Balaguer, decía yo. Pero Balaguer no ofrecía más que tal vez un empleo, darle un empleo. Bueno, pero eso es lo más normal. Pero estas cosas que estamos viendo de buscar alcalde, sacar alcalde electo o reelecto, perdido, viene todo. Esto es una cosa de loco para hacer un gobierno de muchedumbre, digo. Y eso va a la larga, va a ser peligroso. Por eso la gente tiene que salir a votar y darle un susto. Si hay que darle un susto al gobierno, por el asunto haitiano hay que darle un susto al gobierno. Por los asuntos de los haitianos ya, que es una realidad, el daño que eso va a traerle a la República Dominicana o que le está ocasionando ya a la República Dominicana. Pero ese asunto de que la oposición se queja de que las cosas, pero es que hay que ver el nivel de corrupción del PLD, porque nadie puede negar eso, pues eso está tan evidente como el aire que usted respira, o más, como el agua, que rueda, que camina, que corre, o que una carretera, una calle, qué sé yo, todo eso es lo visible. La corrupción del PRD fue una corrupción que todo el mundo sabe que la hubo en todos esos niveles, pero no se llegó a eso. Es decir, el programa Solidaridad, por ejemplo, bueno, eso fue un invento del PLD, porque Balaguer daba comida, el PLD dijo, nos vamos a dar peso. Gobierno endeudadores, y se inventaron la tarjeta Solidaridad. Era muy fácil porque se pagaba con un plástico, como dicen, una tarjeta plástica. Usted iba, accesaba a un cajero y ya usted tenía dinero ahí. El gobierno implementó ese programa. Dijo Leonel Fernández, y es verdad, que eso tenía cierto control el PNUD de Naciones Unidas, para no contaminarlo políticamente. Pero aquí hemos visto lo que se ha visto con ese programa. Son evidentes de que ha habido un uso indebido del programa con fines políticos. Entonces la oposición no está haciendo un acto diríamos, de hipocresía. Bueno, ustedes lo hacían, no es así. Yo creo que el gobierno se ha excedido con eso. La Junta, repito, no ve nada de eso. Y como se dice, ha tenido la vista pesada.
Entonces hay actos, por ejemplo ese mismo acto de ayer, prácticamente se le quería hacer un boicot a ese acto de Leonel Fernández, un acto obstruccionista por parte de FEDOMU, la Liga Municipal Dominicana, que eso no tiene incidencia para nada en este país, que lo sabe la gente. Y convocan de que siete ministerios para tratar un tema intrascendente de ordenamiento territorial, sabiendo uno que no cuidan el río Tireo, no lo cuidan, no cuidan las dunas de Baní. Y estamos hablando de ordenamiento. Todo el mundo sabe que eso fue un acto de obstruccionismo a esa reunión que tenía Leonel Fernández ayer. Pero no se puede actuar así. Yo creo que el gobierno está invitando a que la gente vaya y vote, vaya a votar, como dicen, para cobrar, porque llega un momento que los pueblos, aquí hay una clase que es la que parece que está más dormida que esa clase media, media alta, media baja, está medio dormida porque la periferia vota. La periferia no vota si hay lo que se dice que hubo, pagar para que la gente no fuera, o entregar su cédula para que no fuera a votar y crear un ambiente de abstención. Usted no puede hacer eso en las zonas urbanas, de clase media y media alta. Entonces, si esa gente no va a votar, bueno, pues hay una abstención alta, no hay duda. Pero esa gente se puede movilizar a votar y los partidos de oposición tienen que decirle que vayan a votar, porque si no lo va a manejar la oclocracia. Es decir, el gobierno de la muchedumbre. Y con un mando máximo, un mando central que lo es plutócrata. O los popis, como le señala la oposición, a la popicracia que tiene el gobierno. Entonces, esa clase puede decidir las elecciones, si va a votar, y debe ser invitada a votar, porque la gente tiene que ir a votar para preservar lo que entiende que debe ser lo mejor para el país. Yo lo vivo repitiendo, los gobiernos necesitan susto. Y este gobierno parece que necesita un susto. Que puede ser, un susto puede ser una segunda vuelta. La gente sale a votar aquí casi como o cuasi como castigo a ciertas conductas que la gente está apreciando. Y eso puede crear una situación electoral difícil al gobierno, porque uno no sabe cómo la gente va a reaccionar. Pero si la gente no reacciona, si la gente se queda en su casa, hay una alta abstención, el gobierno va a aplicar los mismos métodos del 18 de febrero, tratar de que la abstención en la periferia sea alta, que es por costumbre una población votante que va con gusto a votar, va a votar porque le gusta el voto, le gusta eso. Y es de fácil acceso llegarle a la periferia, porque la gente vive bajito, como se dice. Pero ¿cómo usted va a un piso 10, a un piso 6, a un piso 7, a ofrecerle dinero a una gente que probablemente lo que le sale es un perro ladrándole a usted? Y lo más que puede vocear una gente, aquí anda un ladrón y se arma un tiroteo, un lío con usted, y usted sale hasta preso, sale del lío. En resumen, eso puede inducir a la gente a votar. La oposición tendrá que hacer también hincapié en eso. El gobierno no sé si le interesa que la gente vaya a votar, probablemente no le interese, pero no le interesa si puede aplicar ese método como pasó en el 18 de febrero y no sabemos cuál va a ser la realidad de estas elecciones, cómo va a ser la observación electoral por parte de los mismos partidos de oposición. Pero la verdad que esas cosas están, creo yo, que están preocupando. Vamos a ver qué pasa. Vi ahí la operación Caimán, sigue lo mismo, agarrando pecadorcitos. Esas operaciones, Caimán y Falcón, las autoridades están haciendo eso y no han agarrado un capo todavía, que lo hemos dicho aquí, toneladas de droga, pero no han agarrado un capo. Y todo eso se está viendo como una forma de lavar
lavar la imagen del gobierno, del oficialismo, del PRM, como se quiera llamar, por esa presencia alta de narcotraficantes que están en los cargos políticos, elegidos como senadores y diputados, llenos, cargados. La nómina del partido oficial cargado con esa gente del narco. Y todos esos operativos se ven como una forma de lavar ese nombre, de lavar esa presencia. Pero no caen capos. Lo que caen son peones del narco, son recogedores de bulto en playa. Es capos que tienen que caer, porque si no caen los capos, esa droga siempre se va a ver como, o mejor dicho, esos operativos se van a ver como una forma de lavar la imagen que hay de que el narco ha penetrado los tuétanos del partido PRM. Señores, cuidado con esas cosas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.